Muy buenas noches con todos. El día de hoy vamos a tener un video especial. Este video es sobre un teorema muy famoso de la geometría, conocido como el teorema de Steiner-Lenz. Bien, entonces vamos a mostrar este teorema y hablar un poco de su historia. Bien, el teorema de Steiner-Lenz nos dice lo siguiente. Tenemos un triángulo ABC y tenemos las bisectrices interiores AM y CN. Perdón, acá debe ser CN. No sé por qué puse CC. Entonces, si AM es igual a CN, entonces AB igual a BC. Vamos a hablar un poco de la historia de este teorema, ¿no? El teorema de Steiner-Lenz. ¿Por qué tiene este nombre? Eh, y también hay que notar que, bueno, no es trivial el teorema, en el sentido de que hay que hacer algunas cosas porque no sale al ojo, que es lo contrario del teorema recíproco, ¿no? De que si el triángulo es isósceles, sus bisectrices son iguales, eso es muy fácil de hacer. Pero este de acá es un poco más complejo. También se cumple con las medianas y las alturas, por cierto. Bueno, entonces hay que comentar un poco de este teorema. Es un teorema que se le pasó a los griegos, igual que muchas cosas que los griegos no pudieron demostrar o no se dieron cuenta. Eh, y la primera constancia que se tiene de este resultado, o bueno, o esta cuestión es en 1840, cuando Leibniz, que es un matemático que precisamente es conocido básicamente por esta pregunta y también por la prueba que él hizo, consulta sobre este resultado. Al parecer lo consulta a Sturm, ¿no? Que es un matemático también bastante famoso, eh, que tiene el teorema de Sturm y varias cosas, ¿no? Sturm, el matemático francés. Y este divulga la pregunta entre los matemáticos y por ahí llega a Steiner, que es el matemático súper conocido, ¿no? Famosísimo. Me parece que es suizo, si no me equivoco. A ver, para estar seguro, déjenme confirmar de dónde es nuestro buen amigo Steiner. Um, Jacob Steiner, ¿no? Creo que es suizo, a ver. Sí, es suizo, precisamente. Ya, muy bien, entonces, eh, esta pregunta lleva a Steiner y él da una primera demostración. El detalle de la demostración que da él no la publica y bueno, luego la publica Steiner, pero me parece que hay una publicación anterior, me consultar bien, anterior a Steiner y eh, anterior a Steiner y anterior a Lenz, ¿no? Al parecer, la demostración anterior es de un tal Roaguinou, matemático francés, que en 1842 publica la prueba. Pero bueno, pasó la historia como el teorema de Steiner-Lenz. Bien, entonces tiene larga historia. Las primeras pruebas fueron del tipo indirectas, quiere decir por contradicción. Y se consideran indirectas porque, bueno, claro, como haces contradicción, supones algo y luego llegas a algo que es una contradicción. No se considera una prueba directa, ¿no? Por muchos años se buscó una prueba directa de este hecho y, bueno, el mismo Steiner creía que no existía una prueba directa. Eh, por ejemplo, uno pensaría que las pruebas trigonométricas son pruebas directas, pero, por ejemplo, ahí Conway menciona que no, porque igual cuando tienes en esta prueba que vamos a ver, la prueba trigonométrica o la prueba operativa, tenemos una igualdad y esta igualdad sugiere que A es igual a B, los lados, o se da otra cosa que es igual a cero que no puede ser cero. Pero el demostrar que esa cosa no puede ser cero, según lo que dice Conway, es igual, no es tan directo, ¿no? Porque te basas en herramienta de las cosas de los números reales y cosas así, y no vienen totalmente de la axiomática de la geometría. Según lo que entiendo, va más o menos por ahí. Y se creía que no existía una prueba directa hasta hace poco, en los años 2021, eh, al parecer se da una prueba directa, ¿no? Hace poco, ¿no? La prueba está en Archive, lo pueden consultar, en la Wikipedia lo mencionan también. Bien, entonces ya dejémonos
de la parte histórica, que es bastante extensa. Pueden leer la bibliografía de esto. Hay un artículo en la revista Cruz Mathematicorum, volumen 2 número 2 donde habla del tema. La Wikipedia menciona algunas referencias y hay algunos otros papers donde hablan del asunto. Entonces, se los dejo para que investiguen. Y es un poquito de la historia que tiene esto, ¿no? Es una historia larga de este teorema. Entonces, vamos a probar. Nos dice lo siguiente. Si las bisectrices son iguales, probar que el triángulo es isósceles. Muy bien, entonces vamos a ver una primera prueba. Demostración uno. La demostración uno va a ir en el sentido de que vamos a suponer que no sea isósceles, que quiere decir que uno de los ángulos es mayor, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongamos que si alfa es menor que beta, donde este es alfa, este es beta. Como es menor, podemos trazar por acá y hacer que este sea alfa, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, nosotros sabemos que estas dos longitudes son iguales. Entonces vamos a poner las letras A, B, C, BM, CN. Entonces sabemos que BM es igual a CN. Al hacer esto, nosotros estamos formando acá un cuadrilátero inscriptible, cíclico. Quiere decir que por acá va a pasar una circunferencia, ¿no? Ahora, esta circunferencia que pasa por este par de puntos tiene la particularidad de que alfa más beta es menor que 2 alfa. Eh, 2 alfa, eh, como es un ángulo, vamos a ver que este 2 alfa, por ejemplo, es menor que 180, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que alfa más beta es menor que 180, sí. Pero, ¿qué más? ¿Qué más trae esto consigo? Por ejemplo, lo que nosotros ¿qué queremos? Si nos damos cuenta, tenemos una circunferencia y tenemos un arco en el cual está alfa, eh, perdón, está 2 alfa, y tenemos otro arco en el cual está alfa más beta. Si yo me doy cuenta que, por decir, el ángulo mayor es 2 alfa, mayor que alfa más beta. Si yo me doy cuenta que ambos de estos dos ángulos están, o bien son ambos agudos, o bien son ambos obtusos, ¿qué puedo decir? Puedo decir que estos arcos que corresponden a estos ángulos que están ordenados, eh, a ver, pero antes de hacer esto, ¿yo qué tengo? Tengo que alfa más beta es menor que 2 alfa, ¿cierto? Y esto es, o es menor que eh, 2 alfa más 2 beta sobre 2 que es igual, ¿no? Menor o igual, pero 2 alfa más beta sobre 2 es menor estricto que 180, ¿no? Menor que 180 sobre 2. Esto es 90, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que este ángulo es menor que 90. ¿Y qué más? Este ángulo también es menor que 90, ¿no? ¿Por qué? Porque alfa más beta es mayor que 2 alfa. Ya, entonces vamos a poner estas desigualdades, la vamos a ordenar un poco. Discúlpenme si es que
Estoy haciendo esto un poco desordenado, lo que pasa es que la bulla de fondo me está desconcentrando un poco, pero bueno, acá pongo alfa más beta. Recordemos que 2 alfa es menor que alfa más beta es menor o igual que 2 alfa más beta sobre 2 y 2 alfa más 2 beta es menor que 180 sobre 2. Este es igual a 90, ¿no? Entonces, ¿qué tengo? Que estos dos ángulos son agudos, ¿vale? 2 alfa y alfa más beta son agudos. ¿Yo qué decía? Decía, tengo la circunferencia, tengo un ángulo agudo, que es 2 alfa, y tengo esta longitud L. Y tengo otro ángulo agudo por acá, que es alfa más beta, y tengo esta longitud L o T. Entonces, como alfa más beta es mayor que 2 alfa, yo sé que T es mayor que L, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo, como son agudos, el mayor ángulo tiene consigo un mayor arco de circunferencia, por lo cual tiene una mayor cuerda ahí. Entonces esta cuerda T es mayor que L. ¿Qué quiere decir? Esto implica que CP, que es la cuerda que tiene como alfa más beta, debe ser mayor que la cuerda PM, ¿no? ¿De acuerdo? Ah, y noten que eh, también tenemos que CN, perdón, es igual a BM, ¿no? Entonces, si acá le ponemos por decir A, B y esto C, ¿qué tendríamos? Tendríamos que A más B es igual a C, pero por otro lado, CP es B, B es mayor que C. Y entonces, este es menor que B. Esto sería una contradicción, ¿de acuerdo? ¿Por qué sería una contradicción? Porque tendríamos que A más B es menor que B. Bien, ¿y esta contradicción de dónde viene? Viene de suponer que alfa es menor que beta, ¿no? Que uno de los dos es menor. Por lo tanto, los dos tienen que ser iguales. Por lo tanto, alfa tiene que ser igual a beta. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la demostración uno. Eh, el probar esto de las cuerdas que les digo no es tan difícil, se puede hacer de varias maneras. Lo que yo digo es que si tienes dos ángulos agudos en una circunferencia y hay un ángulo mayor que otro, la cuerda asociada al ángulo mayor es mayor a la cuerda correspondiente con el ángulo menor. Es un lema, no es difícil de probar, es bastante intuitivo también, pero ojo, tienen que ser agudos, ¿ah? Es importante que sean agudos. Bueno, esa sería la prueba uno. Vamos por la demostración 2. Y bueno, tengo pequeños errores o algo, me hacen saber. Lo que pasa es que a mí la bulla me distrae demasiado, entonces es muy probable que cometa errores con tanta bulla de fondo. Pero bueno, sigamos. La demostración 2. Vamos a ver otra demostración de este hecho. Notemos que la primera demostración fue por reducción al absurdo. Pusimos algo y luego, bueno. Esta segunda demostración va a ser muy similar. Esta es la más famosa en realidad. Ah, y tengo que aclarar que estas dos demostraciones que estoy haciendo fueron dados no por matemáticos, sino fueron ingenieros que dieron estas pruebas. Los nombres no recuerdo, pero los menciona en el artículo de Cruz Mathematicorum que les mencioné. Ahí menciona quiénes son los autores de estas pruebas. Bueno, entonces tenemos esto y queremos probar que alfa igual a beta, ¿no? Sin pérdida de generalidad, pongamos que beta es mayor que alfa, digamos. Vamos a llegar a alguna contradicción. Lo que vamos a hacer es construir el paralelogramo. Construimos este paralelogramo.
Eh, ¿Qué tenemos? Tenemos que, como es paralelogramo, esta longitud va a ser igual a esta longitud y este ángulo va a ser igual a este ángulo. Muy bien. Entonces acá se está formando un triángulo isósceles que tiene estos vértices morados. Yo completo el triángulo y voy a tener un triángulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Por otro lado, ¿qué tengo? Si yo pongo que este es A, B, C, este es M y este es N, tengo lo siguiente, miren. Dense cuenta que beta es mayor que alfa. Entonces, esta longitud, porque yo tengo abajo una longitud L, si acá le pongo A, y acá le pongo B, beta va a tener los lados, el lado verde y el lado L, y va a tener como el lado opuesto A, y el otro lado alfa va a tener lado L, lado verde y lado opuesto B. Como beta es mayor que alfa, no es difícil probar, y esto también se los dejo para que lo prueben, que A va a ser mayor que B, ¿vale? Eso se va a probar. Se va a probar ¿por qué? Porque alfa y beta son dos ángulos agudos, ¿sí? Alfa y beta agudos. ¿Y por qué son agudos? ¿Por qué? Porque si alguno de ellos fuese obtuso, el doble de ese pasaría de 360 y eso no es posible en un triángulo, ¿de acuerdo? Muy bien. Pero yo sé que este B también coincide con este B. Entonces, si acá le coloco X y acá le coloco Y, como A es mayor que B, entonces Y tiene que ser mayor que X. Pero por otro lado, yo tengo que alfa más X es igual a beta más Y. Como Y es mayor que X, esto implica que beta tiene que ser menor que alfa. Pero este hecho contradice que beta es mayor que alfa. Y esta contradicción viene de suponer que beta es menor que alfa. Por lo tanto, que uno de ellos es menor que otro, ¿no? Por lo tanto, beta tiene que ser igual a alfa. Nuevamente, esta es una demostración por reducción al absurdo. eh, y, y pues nos da como consecuencia el teorema, ¿no? Voy a poner una tercera demostración. Demostración 3, que es la siguiente. ¿Qué es la demostración que generalmente haría un chico de Olimpiadas sin pensar mucho, ¿no? Operar, en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que, todas las longitudes están determinadas, incluidas las bisectrices, ¿no? Recordemos el teorema de la bisectriz, si este le llamamos x, x cuadrado era igual a por c menos los segmentos que se determinan acá, mn. Pero m era igual a por b entre a más c y n era igual a c por b entre a más c, ¿no? Entonces x cuadrado es igual a ac menos acb cuadrado entre a más c cuadrado. En otras palabras, x cuadrado era igual a ac por a más c cuadrado menos b cuadrado entre a más c cuadrado. Y algo similar va a suceder para y. Si tenemos que este es y, vamos a tener que y cuadrado es igual a b a por b, y acá sería a más b cuadrado menos c cuadrado entre a más b cuadrado. Entonces todo se reduce a igualar estas dos expresiones. Muy bien. Al igualar estas dos expresiones, lo que nos va a quedar es, eh, literalmente nos va a quedar c por a más b cuadrado por a más c menos b igual a b por a más c cuadrado por a más b menos c. Esto de acá
Lo pasamos a restar a un lado, ambas, y lo factorizamos, nos va a quedar de la siguiente manera. Esto nos va a quedar como C por A menos B por A cuadrado B más AB cuadrado más 3ABC más A cuadrado C más BC cuadrado más C cubo igual a 0. Muy bien. Y acá el detalle es, obviamente esto tiene que ser positivo, esto es positivo, eso implica que A igual a B, ¿no? Y con eso tendríamos la tercera prueba de este resultado. Esto, según John Conway, no puede considerarse una prueba directa porque en este argumento eh, lo que estamos usando es que pues esto en los reales es positivo porque el real es positivo. O sea, estamos usando ya el hecho de las propiedades que tenemos en los reales, ¿no? Pero la geometría en cierto modo es independiente de los números reales. O sea, no debería estar, generalmente sí lo relacionamos con los números reales, pero axiomáticamente pues no depende de los números reales, ¿no? Esto es un tema complejo que tiene que ver con las bases de la geometría, la fundamentación de la geometría. Entonces, el hecho que usamos propiedades de los números reales para probar estas cosas geométricas ya de por sí no nos da una prueba directa, sino una prueba indirecta, porque no es la axiomática misma del conjunto de axiomas geométricos lo que nos da la solución a este hecho. Y alguien se preguntará, ¿se puede hacer geometría que no esté en los números reales? Por supuesto que sí, ¿no? Hay modelos geométricos que no están en los reales y que cumplen todas las propiedades. Y bueno, es un tema muy complejo, del que quizás hablemos en algún momento. Y solo para acabar este video, que pido las disculpas desde ya por el ruido externo, que me distrae mucho y no puedo concentrarme. Eh, la pregunta es, ¿qué pasa con las bisectrices externas? ¿Qué pasa con las medianas? ¿Qué pasa con las alturas? ¿Qué pasa con...? Este fue un problema que yo propuse para una Olimpiada de Infinitum, que es interesante. Bueno, es una parte del problema. El problema tenía más ítems, pero uno de los ítems lo propuse en el año 2019, 2018, creo. Este era el ítem más simple, el ítem uno, pero igual me parece un problema interesante como para que lo piensen, ¿no? Era el siguiente. Obviamente me basé en este teorema de Steiner-Lensmus, pero no en la prueba, sino en la idea del teorema. Entonces, el problema que yo propuse para la Olimpiada de Infinitum o una Olimpiada Grothendieck, creo que fue, no recuerdo bien, fue el siguiente, ¿no? Y agarramos, y en vez de considerar las bisectrices, consideramos estas tebianas que tienen que ver con el punto de Yerja. Si X es igual a Y, el triángulo es isósceles. Entonces, les dejo esta pregunta para que la piensen, para que la mediten. Y el problema en sí te daba otros ítems que eran mucho más interesantes, pero igual estaban relacionados con este tema del teorema de Steiner-Lensmus. Bien, nos quedamos acá en el video. Muchas gracias por ver este video, darle like, comentarle y compartirlo si es que lo hacen. Si llegamos a la suficiente cantidad de likes para este teorema, podemos ver este problema, la demostración de este que tengo acá, o el problema completo que propuse, que es más complicado. Y podemos analizar el caso de las bisectrices exteriores, que curiosamente no les voy a adelantar la respuesta, pero probablemente no sea lo que esperan en el caso de las bisectrices exteriores. Entonces, gracias por ver el video y acá nos quedamos.